Esta puede ser la noche más importante de tu vida. Tal vez viniste aquí por curiosidad, por la invitación de un amigo o simplemente para acompañar a alguien. Pero yo creo que nadie está aquí por casualidad. Dios te trajo esta noche. Vivimos en un mundo en conflicto, guerras, temor, soledad, vacío espiritual. Millones buscan paz, propósito, perdón, pero lo hacen en los lugares equivocados. Y esta noche quiero hablarte de aquel que puede transformar tu vida por completo, no mañana, sino hoy. Mi corazón se conmueve profundamente con una escena registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Es la historia de un hombre, un criminal condenado, que en sus últimos momentos de vida clamó a Jesús. Y allí, colgado en una cruz, escuchó las palabras más poderosas que un ser humano puede oír: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa no fue solo para él. Esa promesa puede ser para ti. Abre tu corazón. Escucha con atención, porque esta puede ser la noche de tu salvación. Mi mensaje será breve y el texto está en Lucas, capítulo 23, comenzando en el versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El acontecimiento más grande y más histórico de toda la historia fue cuando Jesucristo murió en esa cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, los relámpagos brillaron, los truenos retumbaron, la oscuridad descendió. Mientras los clavos atravesaban las manos de Cristo, una lanza fue clavada en su costado y los clavos en sus pies. Jesús colgaba entre el cielo y la tierra, sufriendo por nosotros. Los soldados lo sacaron de su prisión y le pusieron un manto escarlata. Lo golpearon 2 o 3 veces. Luego tomaron con él a 2 o 3 asesinos, 2 de ellos en particular, que serían crucificados con él. Lo llevaron a través de Jerusalén y hicieron que cada uno llevase un cartel, o al menos alguien iba delante de ellos con un cartel que anunciaba sus crímenes. Y entonces Jesús tropezó y cayó. Estaba débil por la pérdida de sangre y obligaron a un africano a ayudarle a cargar su cruz. Y mientras exista la historia de la humanidad, siempre recordaremos que fue un africano quien ayudó a Jesús a llevar su cruz. Hoy hay personas que dicen que el cristianismo es la religión del hombre blanco. No lo creas, porque todos los que creen en Jesucristo, Él les pertenece. Él vino de esa parte del mundo que toca Asia, África y Europa. Él pertenece tanto al africano como al europeo, y tanto al europeo como al asiático. Jesucristo pertenece a todos los pueblos, pero fue un africano quien lo ayudó a cargar su cruz. Y cuando llegaron al Gólgota, estos soldados comenzaron su trabajo, clavando los clavos. Los 2 asesinos y ladrones que estaban siendo crucificados con Jesús gritaban, chillaban, lloraban, pero Jesús no pronunció ni una palabra. Les ofrecieron vino medicado que actuaba como sedante a los 2 ladrones y lo aceptaron. Pero cuando se lo ofrecieron a Jesús, Él lo rechazó, porque quiso beber hasta las heces más amargas de la muerte en nuestro lugar. Quiso sufrir toda la muerte, mostrando que Dios amó al mundo y estaba dispuesto a perdonar los pecados del mundo por lo que Cristo estaba haciendo en esa cruz. Las personas que observaban se burlaban y reían. Decían: salvó a otros, ¿por qué no puede salvarse a sí mismo? Vamos, hiciste grandes milagros, ¿por qué no haces uno más? Resucitaste a Lázaro de entre los muertos, resucitaste al hijo de una viuda, ¿por qué no puedes salvarte? Aquellos ciegos no se daban cuenta de que Dios había predestinado y determinado que Jesucristo debía morir la muerte de cruz, y solo a través de esa muerte el mundo podría encontrar perdón y salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. El apóstol Pablo era un intelectual, uno de los hombres más brillantes que jamás haya vivido, y fue a Corinto, esa ciudad pagana, intelectual e inmoral, centro universitario del mundo antiguo. Y Pablo dijo: estoy determinado a no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque Dios ha encerrado en la cruz el secreto del universo. La única forma en que la tierra puede reconciliarse con el cielo es por medio de la cruz. La única manera de llegar al cielo es por medio de la cruz.
Y si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, jamás podrías haber tenido tus pecados perdonados, jamás podrías haber ido al cielo, y los problemas de la tierra jamás habrían tenido solución. Solo por el camino de la cruz podemos regresar a Dios. Por eso era importante que Jesús permaneciera en la cruz. Porque ves, el hombre está en rebelión contra Dios. Adán y Eva se rebelaron en el jardín del Edén, y cada hombre desde entonces ha quebrantado la ley de Dios y ha pecado contra él. Como resultado, Dios y el hombre están separados, y la única manera de volver a Dios es por medio de Jesucristo. El hombre quebrantó la ley. El hombre merecía la muerte, merecía el juicio, merecía el infierno. Pero Dios dijo: un momento, daré a mi hijo, lo dejaré morir, dejaré que tome el juicio y el infierno por ti. Y si confías y crees en mi hijo, perdonaré tus pecados, cambiaré tu vida, te daré una paz interior, alegría y satisfacción que nunca encontrarás de otra manera. Así que Jesús estaba muriendo en esa cruz por tus pecados y los míos. Algunas personas dicen: ¿por qué no haces tu evangelio más relevante? El mensaje más relevante del mundo hoy es el hecho de que Cristo murió por ti, murió en tu lugar, derramó su sangre por ti, y sin esa experiencia nadie puede llegar al cielo. Sí, Jesucristo murió y las personas se burlaban y reían, y dos de los que más se burlaban y reían eran esos dos ladrones y asesinos que morían con él. Ambos lo ridiculizaban, pero uno de ellos guardó un extraño silencio. Finalmente, el que estaba callado se volvió y reprendió al otro ladrón, al asesino, y dijo: nosotros morimos con justicia, merecemos ser crucificados, pero este hombre en medio no, él es un hombre bueno, él es el Hijo de Dios. Entonces se volvió hacia él y le hizo una pregunta que parecía improbable e imposible. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te acordarás de mí, Señor? Y entonces Jesús dio una de las respuestas más asombrosas de la historia del mundo. Los ángeles en el cielo debieron haberse estremecido, sorprendidos y maravillados al escuchar lo que Jesús respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo, aquí estaba un ladrón, un asesino, un hombre que había cometido todos los crímenes del libro, muriendo. Se vuelve a Jesús en su momento final y le dice: Señor, acuérdate de mí. Ni siquiera dijo: perdóname, ni siquiera dijo: Señor, llévame al cielo contigo, ni siquiera dijo: Señor, prefiéreme. Él simplemente dijo: Señor, acuérdate de mí. Y Jesús respondió tan rápido como un relámpago: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a todos ustedes que piensan que no pueden convertirse en un instante, que no pueden ser salvos en esta hora, en este momento, aquí mismo en Baton Rouge, y que sus vidas no pueden ser transformadas por completo, les digo: lean las historias del Nuevo Testamento y los encuentros que las personas tuvieron con Jesús. Muchos de ustedes vinieron esta noche bajo esta lluvia sin imaginar que iban a encontrarse con Él. Vinieron por curiosidad, o porque su autobús ya venía en camino, o porque ya habían prometido a unos amigos que vendrían, o porque son estudiantes aquí en la universidad. Vinieron por curiosidad. Muchas personas en el Nuevo Testamento que se acercaron a Jesús nunca lo planearon, nunca imaginaron que sus vidas serían transformadas. Este ladrón en la cruz, que había estado en prisión, sabía que iba a morir crucificado, sabía que lo merecía, pero jamás soñó que antes de que cayera la noche, ese mismo día, estaría en el cielo. Merecía el juicio, merecía el infierno. Yo veré a ese hombre en el cielo algún día, por la gracia de Dios. No fue salvado por sus buenas obras, ni siquiera tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo para nada, pero está en el cielo. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Y quiero decirles que la palabra más grande en todo el lenguaje humano es perdón. Ese día Jesús lo perdonó de todos los pecados que había cometido, limpió su historial por completo y fue llevado al cielo. Este pasaje nos enseña tres cosas. El evangelio completo está ahí. Hay arrepentimiento. Es el único arrepentimiento en el lecho de muerte en toda la Biblia. No sé qué llevó a este hombre
a hacer esa pregunta o a pronunciar esas palabras. Tal vez fue la oración que Jesús acababa de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez fue lo que dijo a Juan respecto a su madre. No sé qué fue exactamente, pero el Espíritu Santo lo usó. El Espíritu Santo lo usó para convencerlo, para mostrarle que necesitaba a Jesús. Se arrepintió de sus pecados en ese momento y fue salvo. Puedo imaginar al otro ladrón diciendo: ¿qué has hecho? ¿Te has vuelto predicador ahora? ¿Recuerdas cuando estrangulamos a aquel comerciante por su oro? ¿Recuerdas cuando secuestraste a ese niño? ¿Recuerdas a la muchacha que violaste? ¿Recuerdas a la persona que asesinaste? ¿Crees que Dios va a perdonarte? Ahora eres predicador. Él no puede perdonarte. No me importa cuál sea tu pecado. No me importa cuán profundo hayas caído en el pecado. No me importa lo que hayas hecho. Dios puede perdonarte. Dios puede limpiarte. Dios puede hacerte una nueva persona esta misma noche si pones tu fe y tu confianza en Él. Sí, ese hombre se arrepintió y lo segundo que hizo fue creer. La Biblia dice que si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Arrepiéntete y cree, y serás salvo. El ladrón le dijo: cuando vengas en tu reino, como si pensara en algún reino futuro lejano. Pero Jesús le respondió: hoy, ahora mismo, serás salvo. Ahora puedes tener vida eterna. Puedes confiar en Cristo ahora mismo. Y así lo hizo. Y ese día entró al paraíso. Ahora quiero que pienses en la palabra acuérdate. Él dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Sabías que Dios olvida? ¿Sabías que hay una escritura en Jeremías 31:34 que dice: perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados? Dios puede olvidar tus pecados. ¿Qué es lo que olvida Dios? Dios nunca olvida el universo. Él envía la lluvia. Sí, Señor, Dios envía la lluvia, pero la lluvia cae sobre justos e injustos. El sol brilla sobre justos e injustos. Dios bendice a todos con sus bendiciones. Él nunca olvida. ¿Qué pasaría si olvidara enviar la lluvia? ¿Qué pasaría si el sol dejara de brillar? La tierra se congelaría. ¿Qué pasaría si Dios se olvidara? Porque la Escritura dice que Él sostiene todo el universo. Si alguna vez quitara su mano, todo estallaría en pedazos. Y la Escritura dice que Dios te recuerda a ti. Esta noche en mi pequeña oficina donde recibo personas, vino una mujer con sus hijos y su madre. Su esposo e hijo están prisioneros en Vietnam del Norte. No creo que ninguno de nosotros pueda imaginar el sufrimiento de esas familias. No creo que podamos imaginar lo que esos jóvenes han vivido psicológica y físicamente sin saber nada. Luego vino otra mujer que acababa de descubrir que su esposo está vivo y prisionero. Durante mucho tiempo no lo supo. Él solo figuraba como desaparecido en combate. Pero déjame decirte esto: Dios los recuerda. Y cuando inclinamos nuestras cabezas en esa pequeña oficina y oramos para que Dios los recordara y que su gracia y amor alcanzaran ese campo de prisioneros en Vietnam del Norte, Dios los recordó. Y Dios responde a la oración. ¿Cuántas veces ha estado Dios contigo y ni siquiera lo sabías? Casi tuviste un accidente el otro día, pero fuiste librado. ¿Por qué? Tal vez cuando llegues al cielo descubras la razón. Puede haber sido intervención divina. Eso nos pasa a todos. Dios te recuerda. Pero también hay algo que Dios nunca olvida: nuestros pecados. La Biblia dice: ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Dice también: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. La Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio. Él juzgará cada pecado que haya sido cometido. ¿Cuál es ese pecado que fácilmente te envuelve? Todo saldrá a la luz. Dios lo juzgará. Dios nunca olvida el pecado. Ningún pecado ha sido jamás olvidado por Dios. Dios ha registrado todo lo que has hecho y todo lo que has pensado, desde el día en que naciste hasta el día en que mueras. Todo está allí, todo está escrito en los libros, y Dios no lo olvidará jamás. Nada será olvidado. ¿Cómo te presentarás ante Dios?
Pero hay una cosa que Dios sí puede olvidar: el pecado por causa de Cristo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice en Isaías capítulo 53, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La Escritura enseña que Dios puede olvidar nuestros pecados por causa de Cristo. El pecado que nos condenaría, que nos llevaría al juicio, que nos enviaría al infierno, Dios puede olvidarlo. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que nuestros pecados han sido purificados. En Isaías capítulo 43 dice que han sido borrados. En el Salmo 103 dice que tus pecados son quitados. En Isaías capítulo 38 dice que tus pecados son puestos detrás de su espalda. Y en Hebreos se declara que Dios no puede recordar más tus pecados. Damas y caballeros, porque Cristo murió, porque resucitó, por lo que Él hizo, Dios no puede recordar mis pecados. He cometido muchos pecados en mi vida, y aun si hubiera cometido solo un pecado en toda mi existencia, sería suficiente para llevarme al juicio y perderme, porque aunque guardara toda la ley y fallara en un solo punto, sería culpable de todo. Pero Dios ha olvidado mis pecados, ha olvidado cada uno que he cometido, todos los ha olvidado. Él es la única persona en todo el universo que puede olvidar. Tiene la capacidad de hacerlo. ¿Ha olvidado tus pecados? ¿Los has traído y puesto a los pies de Jesús? ¡Qué noche tan especial para entregar tu vida a Cristo! Puede que no tengas otra oportunidad como esta. La Biblia dice que el que endurece su corazón, siendo reprendido muchas veces, de repente será quebrantado y no habrá remedio. Has estado aquí por más de 2 horas bajo la lluvia. Muchos de ustedes están completamente empapados y lo han hecho porque quieren que sus pecados sean perdonados. Muchos lo han hecho y otros están aquí porque están orando por alguien que necesita a Cristo. Esta es tu hora, tu momento, y puede que no vuelva a repetirse. Voy a pedirte que hagas algo que he visto hacer a personas en Londres, en San Diego y en Pittsburgh. Voy a pedir que muchos de ustedes se levanten ahora mismo de su asiento, crucen este campo bajo la lluvia y vengan aquí. Al hacerlo, están diciendo: quiero a Cristo en mi vida, quiero que mis pecados sean perdonados, quiero saber que voy al cielo, quiero estar seguro de que no estaré en el juicio en aquel día final. Quiero que mi vida sea transformada por el poder de Cristo. Les pido que vengan ahora mismo, hombres, mujeres, jóvenes. Dios te ha hablado, necesitas a Cristo, y un momento como este jamás lo olvidarás. Hace unos meses conocí a un misionero en el lejano oriente que me dijo: recibí a Cristo una de esas noches en el estadio de Wembley, bajo una lluvia torrencial en Inglaterra. Estaba con los pies enlodados hasta los tobillos cuando encontré a Cristo, y doy gracias a Dios, porque si no fuera por la lluvia, no sé si habría ido esa noche. Pero hubo algo en el desafío de ir hacia adelante bajo la lluvia que me tocó y cambió mi vida. Sí, no es fácil venir, pero Cristo fue a la cruz por ti, y muchas personas ya están viniendo. Levántate y ven, haz tu compromiso con Cristo. Mientras cientos responden a la invitación del Señor Graham para hacer un compromiso público con Jesucristo, tú también puedes hacerlo desde donde estás. Solo levanta el teléfono y llama al número que ves en pantalla. Hay personas especiales esperando para hablar contigo y orar contigo sobre esta decisión tan importante. A todos los que han venido esta noche para comprometerse con Cristo, porque quieren que sus pecados sean perdonados, porque quieren saber que van al cielo, porque quieren una nueva dirección en sus vidas, y han venido para comprometerse con Cristo, porque desean que Él olvide su pecado y salve su alma. Quiero decirles que Él los recuerda, los ama y quiere perdonarlos. Él te ama, ten eso presente. Dios te ama y está dispuesto a perdonar y olvidar todo tu pasado. Y desde esta noche hay 4 cosas muy importantes. Primero, lee tu Biblia todos los días. Vamos a darte un evangelio de Juan, que
Queremos que lo leas varias veces antes de leer cualquier otra parte de la Biblia. También te daremos un estudio bíblico y algunos versículos para que memorices. Esto te ayudará a crecer. La Escritura dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. No puedes crecer en la vida cristiana sin leer y estudiar las Escrituras cada día. Segundo, ora. Dios escuchará y responderá tus oraciones. Ahora eres su hijo. Él te ama. Lleva cada detalle a Dios en oración. Él responderá tus peticiones. No dejes que pase un día sin pasar algunos minutos cada mañana, cada noche y durante el día orando. Ora por todo. No hay detalle demasiado pequeño para que Dios lo atienda. Tercero, da testimonio de Cristo. ¿Cómo das testimonio? Con la sonrisa en tu rostro, con tu nueva actitud en el dormitorio, tu nueva actitud hacia el trabajo, tu nueva actitud en el hogar. Da testimonio también al acercarte a alguien de otra raza, mostrando bondad, cortesía y gracia. Pronto la gente dirá: ¿qué te pasó, María? Y tú podrás decir: he encontrado a Cristo. Él ha cambiado mi vida. Eso es dar testimonio. Y cuarto, únete a una iglesia donde se predique a Cristo y ponte a trabajar para Él. Asiste a la iglesia y colabora en ella. Tal vez digas: no me gusta ir a la iglesia. Jesús fue a las sinagogas de su tiempo y no todas eran lo que debían ser. Pero Él lo hizo para darnos ejemplo de que debemos ir a la iglesia. 4 cosas: lee la Biblia, ora, da testimonio y asiste a la iglesia.